Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todas y todos? Junto con saludar, les doy la más cordial bienvenida a nuestra charla Procesamiento Sensorial, Bases para el Aprendizaje Escolar Inicial. Antes que los contenidos, miremos los sentidos, organizado por el Departamento de Educación Continua del Campus Villarrica de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Mi nombre es Roberto Schneiderwin y soy el jefe de Educación Continua. Con nosotros se encuentra Blanca Segers. Ella es la relatora de nuestra actividad de hoy. A continuación voy a dar un pequeño resumen del currículum de Blanca. Blanca Segers Larraín es terapeuta ocupacional, licenciada en Ciencias de la Ocupación Humana de la Universidad Mayor, formada en integración sensorial a través de los siguientes postítulos: perspectivas de integración sensorial, evaluación y tratamiento de integración sensorial, observaciones clínicas de integración sensorial y autismo, brindados por la Universidad de Chile, Corporación Integral Sensorial y la Universidad de Southern California. Diplomado en aprendizaje basado en neurociencias de la Universidad del Desarrollo. Hace 10 años se desempeña como terapeuta ocupacional en infancia. Hola Blanca, ¿cómo estás? Puedes activar tu audio, ¿no es cierto? Ahí. Hola Roberto, muchas gracias. Muchas gracias a todas, a todos por estar aquí en esta charla. Y a ustedes por la invitación, Roberto. No, de nada. Yo te voy a estar acompañando toda la charla. Te dejo con todas nuestras y nuestros participantes. Súper. Yo veo que hay algunas personas que están ahí, que van llegando. ¿Tú estás admitiendo o admito yo? Tú admites. Súper. Sí, no te preocupes. Yo me Bueno, preocupo de toda la parte técnica y tú preocúpate solo de lo tuyo. ya, bacán. Bueno, qué rico estar aquí en este espacio, en el gran desafío de transmitir en una hora un tema que me encanta, que me apasiona y que todos los días es un espacio de aprendizaje, que es la infancia. Eh, Creo antes de partir, si es que Ragnar está por ahí, felicitarlo por su charla. Creo que muchos vienen de escucharlo a él, venimos de escucharlo a él y wow, que muy asombrada, creo que fue muy nutritiva y espero con ansias ese libro. Ahora sí, vamos a lo que a mí me convoca, que es ver dónde están las contribuciones del procesamiento sensorial en los procesos de aprendizaje de nuestros niños y niñas, principalmente enfocándonos en la etapa inicial, digamos preescolar y hasta los 10 años, 12 años. Quiero como poner un poco el foco en esos grupos etarios. Eh, Le puse el título primero, miremos los sentidos antes que los contenidos, porque siento y veo que el foco muchas veces está más bien en qué estamos aprendiendo que en el cómo lo estamos aprendiendo. Y quizás buscamos mucho el resultado y de pronto en el proceso, como es todo tan rápido y tan dinámico, eh, perdemos algunos puntos de vista. O más que perderlos, quizás no los tenemos y los podríamos ir incorporando. Yo soy terapeuta ocupacional, no soy educadora, pero sí he trabajado mucho con educadoras y educadores y creo que la alianza que se forma al trabajar, al unir un puente fuerte entre la práctica clínica y la mirada individual con la práctica pedagógica y la mirada colectiva, se forma un camino y una colaboración muy, muy bonita. Entonces, voy a compartir pantalla para apoyarme un poco en algunas diapositivas. Aquí. A mí me da la impresión de que cuando una profesora o un profesor toma un curso, agarra un currículum y agarra sus conocimientos y su disposición individual y se imagina que al final del año o del semestre tendrá algo como parecido a este bordado mexicano, ¿no? O sea, como donde está puesto el resultado de todo donde puede ver el resultado de todo su trabajo, como todo lo que planificó, se fue haciendo y fue construyendo este bordado maravilloso. Sin embargo,
solemos ver en la educación que de pronto los hilos se iban bordando y ¡tac!, se atascan, algún hilo se corta, algún nudo aparece, se nos acaba un color, se nos rompe la aguja. Como que esto que parecía ser una hoja de ruta muy, muy clara, de pronto es difícil de llevar a cabo. Y si lo pongo en el paralelo de una sala de clase, claro que a veces si cada uno de nuestros niños fuese un color, nos encontramos con las individualidades de cada color y nos vamos encontrando con estos nuditos, ¿no? O sea, el niño que le costó aprender, la niña que le sucedió algo a nivel familiar, el niño que tiene alguna discapacidad o dificultad, el feeling quizás que tuvimos como entre alumnos y profesores. Pasan una serie de cosas que hacen que sobre la marcha los profes tengan que, las profes tengan que ir adaptándose y buscando nuevas estrategias. Y tengo la impresión, y he visto a lo largo de mi trabajo con educadores en la Católica, que a veces ese ajuste constante agota y cansa y es pesado y estresa mucho. Y creo que desde la terapia ocupacional tenemos algunos aportes importantes que podemos hacer ahí para ampliar la mirada y facilitar otra perspectiva desde donde entender la realidad de cada alumno o alumna para que esa persona pueda acceder al aprendizaje de forma fácil, fluida y gozosa. Quiero dar algunos datos de contexto, como para que nos pongamos un poco en cómo está nuestro escenario. Algunas cifras son más actuales que otras, pero es importante que sepamos que el 28,8% de los niños de nuestro país necesita alguna estrategia o apoyo terapéutico para acceder al proceso de aprendizaje. Ni siquiera acceder gozosamente, simplemente aprender lo que yo quería que aprendiera. 28,8%, o sea, un cuarto de los niños más o menos. Entre un 5 y un 16% de la población en general, y esto es estadística de Estados Unidos porque en Chile no está aún este estudio, tiene alguna dificultad de procesamiento sensorial. Y en el mundo, 10 a 19, en el mundo, 1 de cada 7 jóvenes entre 10 y 19 años tiene algún trastorno de salud mental. La comorbilidad entre procesamiento sensorial y salud mental es muy frecuente, van muy de la mano. Y en general, todas las dificultades de salud mental, los trastornos de salud mental aparecen en infancia y adolescencia. Y por último, este gráfico que aparece aquí de prevalencia de dificultades emocionales y sociales en niños de 24 países, nosotros tenemos la estadística más alta en un estudio que mostró Felipe Lecalenier. Entonces, ¿qué nos dicen un poco estos números? No es para salir corriendo, no es para que nos dé pánico, no es para que sintamos que somos lo peor del mundo, que nos está pasando, sino que este contexto nos invita a abrirnos a posibilidades nuevas, ¿ya? O sea, a salir de la práctica que estábamos haciendo antes. Un poco también lo que planteaba Ragnar antes, a mirar desde otra perspectiva la educación, así como él la miró desde la evolución, yo voy a mirar ahora desde la individualidad de cada ser humano. Y así podemos quizás ir uniendo puentes entre lo colectivo, antropológico y la neurociencia y el individuo. Entonces, con estos números yo invito a que de pronto nos pongamos los lentes del procesamiento sensorial, de la integración sensorial, para que miremos desde ese lugar la realidad de nuestros alumnos y alumnas y veamos si ojalá se nos empieza a facilitar un poco el acceso al aprendizaje una vez que entendamos por qué ocurren algunos de estos nuditos que les estaba diciendo, ¿sí?
¿Qué podemos hacer con esos números? Un poco lo que estaba diciendo, profundizar nuestras prácticas quizás, y meternos más en las entrevistas, meternos más en el trabajo con los padres, hacer seguimiento, hacer un trabajo interdisciplinario como el que se está abriendo hoy día en la universidad al invitar a una terapeuta ocupacional al ámbito educativo y pedagógico, y que surge también de la mano del trabajo de los proyectos de integración escolar, donde efectivamente esa colaboración interdisciplinaria va facilitando el aprendizaje fácil y fluido. Tratar de tener una educación contextualizada, donde podamos salir de la sala de clase a nuestros contextos sociales, culturales y físicos que nos rodean. Observar para generar mayor equidad, en el sentido de observar para poder distinguir esa sutileza que está haciendo que el aprendizaje de este niño o niña sea cuesta arriba. Y desplegar nuestra propia individualidad para que los estudiantes y las estudiantes puedan desplegar también su propia individualidad. ¿Por qué digo eso? Porque a veces el currículum es bastante rígido y lo tenemos que cumplir y no cabe quizás como la creatividad de cada docente. Pero está claro que el mundo está cambiando tan rápido que nuestra flexibilidad para poder expresar quiénes somos y poner de nuestra cosecha en nuestro quehacer es importante para que los niños también salgan de esa rigidez del sistema y puedan desplegar su propia individualidad. Entonces, en ese sentido, voy a hablar un poco del procesamiento sensorial. Es algo que en realidad es muy largo y muy profundo, entonces voy a dar como las nociones más generales y después voy a poner un ejemplo aplicado como al proceso de lectoescritura, de cómo veríamos el procesamiento sensorial aplicado al aprendizaje de la escritura, básicamente. Y eso es como lo que creo que alcanzo a presentar y que quede como dando vuelta. Entonces, cuando yo les hablo de procesamiento sensorial, les hablo de una capacidad normal que todos tenemos gracias a nuestro maravilloso sistema nervioso central, que incluye el percibir, el interpretar y el responder a todas las experiencias sensoriales diarias. Lo más básico sería pensar, por ejemplo, en que si toco una estufa caliente, la percibo, mi cerebro la interpreta prácticamente de forma refleja y responde sacando la mano, ¿cierto? Pero llevado a una sala de clase, un niño o una niña puede percibir, por ejemplo, el contacto de otro compañero que está jugando cerca y puede interpretarlo como amenazante y puede responder empujando, ¿ya? O puede percibir, por ejemplo, el sonido de algo que sucedió afuera, de que pasó una ambulancia, y puede interpretarlo como alerta y puede responder asustándose y desconectando del aprendizaje que iba a adquirir. Y así, de esa manera, estamos todo el tiempo en nuestro procesamiento sensorial. Estamos procesando sentidos cuando estamos con otras personas, cuando nos alimentamos, cuando nos vestimos, cuando escribimos, cuando jugamos. Siempre estamos procesando esa relación entre el cuerpo y el espacio, mediado por las actividades y los intereses y las emociones que ocurren en el contexto cotidiano. Entonces, la integración sensorial contribuye a nuestro funcionamiento exitoso en la vida cotidiana. Es el proceso que es responsable finalmente de todas estas habilidades de las que hablamos, como por ejemplo autorregulación, interacción social, desarrollo de habilidades motoras gruesas y finas, que a la larga son respuestas adaptativas al ambiente. Y en eso nosotros podemos ver en nuestra diversidad en el aula que existen muchas formas de comportamiento en los niños que antiguamente se trataban de homogeneizar demasiado. Hoy en día ya, gracias a Dios, hay más flexibilidad, pero sí aparecen muchos comportamientos diferentes y algunos más desafiantes que otros y algunos más adaptativos que otros también. Entonces, desde esta mirada podemos entender que el comportamiento de los niños no
no es respuesta de lo que yo adulto le digo que haga o del cómo se tiene que portar, sino que es resultado de un proceso neurobiológico en el que estamos todos permanentemente, y ellos, ellas, más aún, en este proceso en que además todo es novedoso. Entonces, aquello que quizás yo ya me acostumbré a percibir, interpretar y responder, para ellos además es constantemente nuevo. Entonces, es un proceso que estamos viendo permanentemente, y ahora marzo, más encima, cursos nuevos, vuelta a la presencialidad, el procesamiento sensorial es casi tangible en nuestros niños y niñas. La autora principal que ustedes ven ahí en pantalla es Jean Ayres. Abajo de la segunda viñeta ahí aparece su nombre. Hay un libro que es muy bueno, Integración Sensorial y el Niño, es el clásico del modelo de ella y tiene ejemplos súper prácticos como para aplicación en aula y para ayudarnos justamente a poner este lente y comprender el comportamiento desde el procesamiento sensorial. Ella distingue 7 sentidos, además de los 5 típicos que nos enseñaron cuando chicos, agrega el sentido propioceptivo y el sentido vestibular. Y distingue que existen interoceptores y exteroceptores. Exteroceptores que nos informan del mundo exterior, como olfato, gusto, vista, audición, y en parte el tacto. Interoceptores, que serían más bien el propioceptivo y el vestibular junto con el táctil. Estos últimos 3, tacto, vestibular y propiocepción, son sentidos que son fundantes en el comportamiento de los niños, ¿ya? Porque a la larga son los sentidos somatosensoriales, son los sentidos que me dicen, acá está mi cuerpo, acá estoy yo. Finalmente, la persona que está aprendiendo o que se está desarrollando está habitando un cuerpo. Y esa corporalidad facilita o interfiere en el propio proceso de aprendizaje. Esos sentidos son los responsables de la ejecución, son la cara visible del aprendizaje. Por ejemplo, si yo le pido a un niño que esté sentado en una silla, necesito que su tronco esté erguido. Ahí están sus canales semicirculares y oído interno trabajando para para activar toda la musculatura que implica mantener esa postura erguida. Al mismo tiempo está integrando información visual que viene de la pizarra, información auditiva que viene de la profesora o quizás de los pares, o quizás del contexto más lejano. Entonces, todos estos sentidos están encargándose de que mi cuerpo esté presente para recibir todo aquello que tú me quieres entregar, básicamente, y que esté dispuesto a desarrollarse. Entonces, para quienes no han escuchado, el vestibular es el sentido, voy a decirlo muy cortito, el vestibular es el sentido encargado del equilibrio, la postura, el movimiento. Lo podemos ver encargado de posturas estáticas como estar en la mesa, pero también lo podemos ver en el recreo, por ejemplo, en los niños que buscan moverse y que gozan jugando y subiéndose a las partes más altas, y también podemos ver que algo está pasando cuando hay niños quietitos como una foto. Y por otra parte, también el vestibular es el encargado de nuestra coordinación global, coordinación bilateral y también de nuestro nivel de alerta. Cada uno de nuestros sentidos da para hablar por horas porque implica una enorme cantidad de funciones, pero así para dejar lo mínimo. Y propiocepción es el otro sentido que podría parecerles novedoso a algunas, es el encargado de nuestra conciencia corporal. Tiene sus receptores en órganos, o sea, en músculos, tendones, articulaciones, y es el encargado de graduar nuestra fuerza. Es el que permite que un niño haga una fuerza gigante para tomar una roca y una fuerza suave para tomar un lápiz. Y cuando un niño hace una fuerza gigante para tomar un lápiz, digo,
¿Qué está pasando con el propioceptivo? ¿Les ha pasado seguro alguna vez que han visto esos niños que aprietan mucho o que rompen el crayón o que el papel se rompe al pintar? El propioceptivo es el encargado de eso. O es el encargado, por ejemplo, de abrazar, apretar, saltar, trepar, empujar. El que activa nuestra musculatura, ¿ya? Por lo tanto, estos sentidos están todo el tiempo presentes en nuestra vida y sobre todo en la primera infancia, en el descubrir este cuerpo que es el cuerpo que va a aprender. Y el tacto, que es el encargado de hasta dónde llego yo y dónde empieza el otro, y de todos los procesos vinculares que ocurren desde el apego en adelante. Entonces, la interacción de estos tres sistemas somatosensoriales va a ser fundante en la conducta. El proceso ocurre desde el registro de la información sensorial, del mundo externo en interacción con el mundo interno, hacia la modulación, que es el ajuste de la intensidad de ese estímulo, pensando que nuestro cerebro siempre quiere que funcionemos lo mejor posible, entonces modula la información para que lo podamos usar, discrimina qué es realmente la información que me está llegando, ¿sonaron los bomberos o me estaban llamando a la sala de clase? Decodifica esa información y elabora una respuesta que es finalmente la praxis. Ahora, en todo este proceso, nosotros vamos a ver diferencias individuales. Por ejemplo, puedo poner el ejemplo de una niña llega a clases y algunas van a saludar así, hola tía, y otras van a llegar y se van a colgar del cuello y van a apretar muy fuerte. ¿Por qué? Porque tenemos estilos sensoriales distintos y esos estilos sensoriales están dados por nuestros umbrales de registro y de respuesta a cada uno de esos órganos de los sentidos. ¿Ya? Puede parecer mucha información, pero vamos tratando de aclarar. En ese sentido, vamos a encontrar que, bueno, este proceso que se da en el sistema nervioso central en distintas estructuras, en parte, una de sus estructuras donde se produce la integración sensorial también está la formación reticular, donde se trabaja nuestro nivel de alerta, ¿ya? Algunos niños, sus sistemas sensoriales, para ponerlo de la forma más gráfica, funcionan como una pequeña tacita de café, donde una gotita rebalsa al sistema nervioso central. Y otros funcionan como una gran taza, donde se necesita una enorme cantidad de estímulos sensoriales para poder registrar esa información y usarla de forma adaptativa. Por ejemplo, vuelvo simplemente a la entrada a la sala de clase, llega una niña y siente el ruido de la sala de clase, y si su sistema sensorial es auditivo, por ejemplo, tiende a un hiperregistro, va a rebalsar ante ese estímulo sensorial que es el sonido de la sala de clase, y su nivel de alerta, en vez de que ella pueda usar esa información del entorno como para jugar con los otros o ver qué están conversando, si está en hiperregistro, su nivel de alerta va a impedir que esa información llegue a la corteza y se use de manera efectiva, ¿ya? ¿En qué otra cosa la puedo ver? Por ejemplo, cuando están los niños en la sala de clase y uno pasa a llevar a otro y dicen, tía, me pegó. Fue un hiperregistro, quizás simplemente le dijeron ven a jugar, pero fue tanta la alerta que el niño no alcanzó a llevar esa información a la corteza y decir, me estaban invitando a jugar o me estaban pidiendo el lápiz, y simplemente reaccionó. Eso se llama hiperregistro. Y por el contrario, podemos encontrarnos con niños que, por ejemplo, los llamamos una y otra vez por su nombre. Le tomamos el hombro y hasta que no nos ponemos de frente, en realidad ni siquiera habían registrado que lo estaban llamando, porque funcionan más bien
en un hiporregistro, ¿ya? Es decir, necesito mucha información para usarla de manera adaptativa, ¿ya? Entonces, desde aquí podemos ver que a veces aparecen estrategias de autorregulación que son insuficientes. Podemos ver niños que están muy en alerta, entonces empiezan, por ejemplo, vaivenes hacia adelante y atrás, buscando que el vestibular los regule, por favor, para poder soportar el sonido, para poder soportar el ruido, para poder conectar con la sala, o que tienden al movimiento dentro de la silla, o que tienden a controlar todo lo que va a suceder alrededor, porque se siente tan amenazante que mejor lo controlo, ¿ya? Por el contrario, y generalmente al alumno que estamos llamando en marzo o abril a reunión de apoderados es más bien el que funciona como taza grande, que pasa a llevar a los compañeros, que invade el escritorio del lado, que habla demasiado fuerte, que no me sigue las instrucciones. No fue por mala voluntad probablemente, probablemente tampoco por malcriado, tampoco porque no tuviese las capacidades para hacerlo, sino que simplemente porque no registró, y porque para registrar necesitaba de más información y ojalá de más vías sensoriales que le permitieran registrar esa información. Entonces, ¿qué podemos hacer para llegar al aprendizaje, acceder al aprendizaje o aprovechar estas oportunidades que invitan al aprendizaje, como podría ser, como mencionaba Ragnar, el desarrollo de un proyecto? ¿Qué puedo hacer para que, para que los niños aprovechen esa oportunidad? Es relacionarme con ellos buscando, antes de entrar a la cabeza, buscando el nivel de alerta óptimo, ¿ya? Y el nivel de alerta óptimo, si pensamos en nosotros mismos cuando estamos trabajando en una alerta óptima, primero podemos pensar en aspectos fisiológicos, como por ejemplo no tener hambre, no tener frío, no tener exceso de calor. Después nos podemos ir a los sistemas sensoriales más somatosensoriales, o sea, teniendo movimiento, sintiendo más cómodo mi cuerpo, sabiendo que yo vine aquí a aprender y a participar de este proyecto o de esta sala de clase en cuerpo presente, por lo tanto tengo que sentirlo. Y luego trabajando quizás algunos aspectos del ambiente, dónde se sienta cada alumno de acuerdo a cómo procesa, es un ejercicio muy bonito de realizar, ¿ya? Entonces en ese entonces vamos a buscar el alerta óptimo. He visto, por ejemplo, clases en las que antes de comenzar la clase hacen algunos ejercicios de yoga, o clases en las que los más chicos hacen rondas en las que participa con todo el cuerpo. He visto también salas de clase en las que proyectan un video de YouTube con una coreografía y los niños la tienen que hacer para estar más activos en la sala de clase. Ese último ejemplo no va a llevar a una alerta óptima. ¿Por qué? Porque son estímulos que son fuera del propio cuerpo, son un exceso de información visual, una velocidad corporal puesta por el reproductor distinta de imitar al humano, son desvinculados, ¿ya? No hay un vínculo entre la coreografía de YouTube y la persona que hizo esa coreografía y los niños que la están aprendiendo, probablemente en su vida la han visto o la van a ver. Entonces, tenemos que ir pensando en el todo que nos lleva al nivel de alerta óptima. Y una vez que mis alumnos y alumnas están en una alerta óptima, o tengo una alerta óptima a nivel grupal, cuidando obviamente las particularidades, voy a facilitar el acceso al aprendizaje. Y mi pega como docente y la pega de mis niños en sus procesos de desarrollo de proyectos va a ser más fluida. Estoy segura que sí. Entonces, hubo una autora muy interesante que se llama Winnie Dunn. Perdón, no escribí el nombre. Lo puedo poner en el chat. Porque ella
para mi gusto, ahí va el nombre, ella ha hecho un trabajo muy interesante de juntar la integración sensorial vista desde la práctica clínica de terapeutas ocupacionales con la pedagogía. Y con el ambiente de la sala de clase, y armó este esquema de 4 perfiles sensoriales. Es un esquema bastante grueso, obviamente, como todo lo esquemático, al bajarlo a la realidad hay que matizar y razonarlo. Pero hizo este esquema en los que existen 4 arquetipos, por así decirlo, donde se articula el tipo de respuesta que tienen los niños, si es que tienen una respuesta activa o pasiva, y el umbral de respuesta, si funcionan como esta taza grande o esta taza chica, ¿ya? Y de esa manera describió estos 4 perfiles. Un perfil distraído, por ejemplo, es un niño que funciona como una taza grande, o sea, necesita mucha información para saber qué está sucediendo en su entorno, qué instrucción tiene que seguir, cómo puede participar del juego, necesita como hartos amigos para llegar a ese aprendizaje, y tiene una estrategia pasiva, es decir, no lo busca, sino que en medida que más rico sea el entorno, más fácil va a ser su proceso. Sin embargo, si el ambiente no ve a ese niño, no observa esa distractibilidad, probablemente van a decir, no, tiene déficit atencional, o no, vive en su mundo, y quizás vamos a limitar las oportunidades de aprendizaje que tenía, ¿ya? Las oportunidades de imitar, las oportunidades de jugar, las oportunidades de señalar, las oportunidades de imaginar, como hablaba Ragnar en estas 5 formas de aprender que mencionó. Y luego, por el contrario, tenemos otro niño con una tasa muy grande, pero con una respuesta activa, que probablemente va a ser un niño que, bien conducido, puede ser un gran investigador, un niño, una niña que busca más allá de lo que el ambiente le está dando, ¿ya? Porque nuevamente tiene una tasa grande, está buscando, necesita nutrirse más. No le basta con que le digan las cosas, sino que las quiere ver, las quiere probar, las quiere tocar, las quiere oler, las quiere experimentar y quiere repetir en ello. Y ese niño, desde chiquitito y en primero básico, que es cuando están pasando a sentarse más tiempo en mesa y todo, puede ser un niño bastante difícil de llevar. Entonces va a requerir de que lo miremos desde este lugar, ¿ya? Desde este niño que tiene una enorme potencialidad como en su liderazgo, en su búsqueda de conocimiento activa, y que probablemente es capaz de mover al curso entero si es que ese movimiento es bien entendido y esa búsqueda es bien entendida. Porque obviamente no es una búsqueda cómoda para el adulto que quiere mantener, seguir una secuencia de lo que tiene propuesto en su trabajo, lógicamente. Y por otra parte, ella distinguió los niños que tienen un umbral bajo, o sea, funcionan como una tacita pequeña, ¿ya? Existen aquellos que tienen una respuesta pasiva, o sea, son súper sensibles y sensitivos y están viendo que allá sonó algo, que sonó, tía, ¿por qué uso este perfume? Ay, alguien me pasó a llevar, y están un poquito en esta alerta permanente que a veces es tan alta que impide que el aprendizaje llegue y por lo tanto conduce quizás a algunos desfases en los procesos de aprendizaje. Y que se reconoce como hipersensible. Y por otra parte, existen los niños que tienen una respuesta activa, ¿ya? Siendo con un comportamiento más bien evitativo. Entonces van a probablemente tomar bastante control de la situación. Más de alguna vez alguna profesora habrá dicho, bueno, ¿y quién es la profesora aquí, usted o yo? Seguramente les ha pasado que alguien que tiene que tomar el control, ¿ya? Y eso no es por controladora, es porque algo en mi ambiente me genera amenaza y más vale que para mi supervivencia yo lo controle.
Y estos mecanismos suceden a nivel subcortical, en buena parte. No son estrategias hasta entrada a una edad 12 años, 13 años, en que los niños pudiesen comprender su procesamiento sensorial y desde ahí elaborar estrategias. Esto ocurre como un comportamiento muy espontáneo, no aprendido. Probablemente los papás también están un poco atados de mano y necesitan que alguien más vea lo que ellos están viendo en casa. Y cuando van a reunión y dicen, en mi casa también me pasa esto, también me cuesta, mira, vestirla en la mañana es un tema, y entonces llega súper irritable al colegio, y más encima en el colegio me están llamando porque no quiere participar de clase. Ahí hay temas sensoriales que son importantes de trabajar, ¿ya? Ahora, voy a aclarar que todos tenemos perfiles sensoriales, probablemente todos cabemos en alguno de estos 4 arquetipos de una forma u otra, y fuimos desarrollando estrategias y eligiendo nuestras profesiones porque teníamos algunas características sensoriales que nos fueron conduciendo a ello, ¿ya? Y en ese sentido, no se trata de encasillar, este es así, este es así, sino que saber empezar a mirar el comportamiento entendiendo que qué pasa con este niño si antes de la clase aumento la cantidad de estímulo, ¿seguirá siendo distraído o ya estará menos distraído? ¿Mejora su nivel de alerta? Entonces, quizás probemos qué pasa si nuestro indicador, más allá de la conducta, es la alerta. Y de pronto mirando desde ese lugar se nos pueden ocurrir nuevas cosas, ¿ya? A ver qué tenemos acá. Entonces es bonito que entendiendo ese esquema o mirando esta forma del nivel de alerta, podamos mirar nuestra sala y encontrarnos con un poco con esta diversidad y abrirnos a la neurodiversidad también. Vamos a encontrar una diversidad de la relación de los niños con su propio cuerpo, ¿ya? Una diversidad quizás sensorio-motora en las etapas iniciales. Y vamos a ver que quizás uno de nuestros alumnos, como está aquí la niña de calcetines celeste, logra la tarea perfectamente. Y aquí al lado, quizás alguien creyó que estaba con los pies perfectamente hacia arriba, pero como su sistema propioceptivo no estaba registrando la posición del cuerpo en el espacio, pasó de largo hacia atrás. Hay otros que quizás van a tener más dificultad para poder alcanzar esa postura siquiera, y van a quedarse medio tumbados en el suelo. Otros se van a poner por allá al rincón de la sala donde nadie tenga la posibilidad de pasarlos a llevar con el pie o de tocarlos mientras están intentando su tarea tan difícil. ¿Se fijan? Entonces, seguramente ustedes en la sala se encuentran con esto. Y es bonito cuando comenzamos a incorporar el procesamiento sensorial a la observación de las alumnas y alumnos para distinguir esas sutilezas. Y en medida que tengamos cursos más chicos también va a ser más fácil. De pronto es una tarea difícil, pero también agarrándome lo que decía Ragnar del co-educar, o sea, de que exista más de un maestro o maestra en sala, sería muy beneficioso para la observación de los niños, ¿ya? Y recordemos que los niños aprenden primero a través de la exploración, ¿cierto? Y después a través de la experimentación, como decían antes, o sea, de este ensayo de error, de intentarlo muchas veces, y luego van llegando a la maestría, donde además su autoestima crece cuando ya dominan una u otra habilidad. Entonces, para que este cuerpo se disponga a aprender, y más que se disponga, comience a aprender desde el propio cuerpo, necesito tener muchas oportunidades en el tiempo y espacio para favorecer esa integración sensorial, para llegar a ese nivel de alerta óptimo. Es decir, el currículum y la organización del calendario en un mundo soñado
tiene espacio para el procesamiento sensorial. Y requeriría quizás de una confianza profunda del sistema en nuestro sistema nervioso central, digo del sistema educacional en nuestro sistema nervioso central, para saber que cuando los niños están jugando con su cuerpo, o en este caso jugando a las estatuas o a como le quieran llamar, está aprendiendo. Que cuando yo estoy trabajando en esa corporalidad, estoy aprendiendo de mi propio cuerpo, pero estoy también aprendiendo de nociones, de arriba, abajo, adelante, atrás, derecha, izquierda. Estoy aprendiendo del espacio corporal del otro. Estoy aprendiendo de biología, sintiendo la circulación que se me viene a la cabeza. Estoy aprendiendo infinidad de contenido. Entonces, cuando la gestión del tiempo en la escuela dé espacio para que el sistema nervioso central recorra el trayecto que tiene que recorrer para llegar al desarrollo de habilidades cognitivas más especializadas, ahí se va a hacer más fácil, creo yo, el aprendizaje y la enseñanza. No sé si estarán de acuerdo. Porque, ¿qué pasa? Este gráfico lo hizo Jean Ayres como en los años 70, y bueno, yo creo que hoy día las cosas no han cambiado demasiado. La primera columna tiene los distintos sentidos, y la segunda se refiere a los primeros 2 años, luego de los 2 a los 4, de los 4 a los 6, y la última de los 7 en adelante. Y si partimos desde los 7, vemos que lo que nosotros muchas veces buscamos en los alumnos ya de primero básico o ya en kinder, es que se puedan concentrar, que puedan organizar su cuerpo en relación a las demandas del espacio, que tengan una autoestima tal que les permita comunicar sus ideas, que tengan autocontrol para no pelear con los compañeros y autorregularse, digámoslo, que tengan confianza en sí mismos para involucrarse en nuevos desafíos porque tienen que participar en la actividad y cómo no, que tengan la capacidad de aprendizaje académico y lo puedan hacer en casa con bastantes tareas, que tengan las capacidades de pensamiento y razonamiento abstracto que se requieren para comenzar la lectoescritura, y que además tengan la especialización de los 2 lados del cuerpo para poder recortar prolijamente. Uy, yo a veces me encuentro con eso porque yo justamente trabajo con los niños que esto les cuesta, pero veo que a los 6 años ya se lo están pidiendo logrado. Y de acuerdo a este gráfico, que nuestra biología no creo que haya cambiado tanto en los últimos 50, 60 años, esto se está pidiendo logrado a los 5. Y esto se comienza a lograr, comienza a los 7. Entonces, ahí yo me sumo también a las palabras de Ragnar pucha, tenemos que prolongar la infancia, no porque queramos que sean, no solo porque sean chiquititos y tiernos, sino que nuestra infancia es la oportunidad de desarrollo sensorio-motor para facilitar la vida después. Si tiempo para estar sentado y para resolver problemas y para autocontrolarnos y autorregularnos tenemos 80 años más y cada vez más años. Entonces, tratar de dedicarle más tiempo al desarrollo sensorio-motor me parece vital, para que cuando estos niños pasen a segundo, uno pueda decir, aquí viene un niño con ganas de aprender, con un cuerpo firme, con un cuerpo que ya lo conoce, con ciertas sensibilidades que también ya conoció, reguló y encontró algunas estrategias. Como una niña que ya se conoce, que ya se ama, porque logró desarrollar todas sus habilidades de procesamiento sensorial en el tiempo que correspondía, ¿ya? Esto lo dicen varias corrientes, lo dice Jean Ayres desde el procesamiento sensorial, pero también lo dice, por ejemplo, Rudolf Steiner, diciendo que la energía es limitada y que en nuestros primeros 7 años la etapa sensorio-motriz es donde está puesta nuestra energía y nuestro metabolismo. Y también lo dicen las teorías de neurodesarrollo
donde vamos desde las habilidades más globales a las habilidades más específicas. Por lo tanto, pedirle especificidad a los niños y a las niñas en edades tempranas es una pérdida de tiempo. Es una pérdida de tiempo, porque el cuerpo está en otra, el cerebro está en otra, la energía vital está en otra. Entonces, quizás soy un poco tajante, pero sí creo que por ahí es hacia donde podríamos ir iniciando quizás un camino que en realidad ya está resonando. Entonces, yo proponía hacer... Uy, quedan 10 minutos. Ya, en los últimos minutos proponía yo hacer el ejemplo con la lectoescritura. La lectoescritura es un proceso que requiere de la capacidad de mantener una postura. ¿Qué sentido, qué órgano de los sentidos me permite a mí estar derecho? Disociar los dos lados del cuerpo. Esas habilidades, ¿de dónde vienen? No surgen de la nada, surgen de la integración del sentido propioceptivo, el sentido vestibular con el sentido visual, ¿ya? Y de una posibilidad de haber explorado, haber ensayado a través de caerme, pararme, trepar, etcétera, hasta poder llegar a sentir mi cuerpo derecho y luego entrenar el mantenerlo. Y lo mantengo en tanto estoy motivado también. Y lo que hago me genera sentido y placer. Luego, necesitamos la capacidad de disociar los movimientos de las extremidades superiores. Muchas veces yo veo niños que escriben en bloque, desde el hombro. ¿Se han fijado? Que escriben con todo el cuerpo y eso traten de escribir no sé, una hoja entera, una plana entera o un ejercicio de matemáticas usando el tronco entero. Eso sucede cuando los niños no han tenido la posibilidad de disociar hombro, codo, muñeca y dedos, ¿ya? Entonces, eso se requiere para poder comenzar a escribir fácil. Si no, podemos hacerlo, obvio, nuestro cerebro es capaz de todo, pero va a ser difícil. Entonces, si queremos aprender a escribir fácil, primero enfoquémonos en disociar todos los movimientos de extremidad superior. Y ahí tengamos presente propioceptivo todo el rato, vestibular, movimiento, ritmo. Recuerden que la escritura además es rítmica, no es disociada, desconectada, entonces necesitamos del sistema vestibular permanentemente, el ritmo, el movimiento. La capacidad de discriminar los dos lados de la mano, el lado que es funcional y el lado que es estabilizador. ¿Ya? Si los niños no han disociado sus deditos, escriben con todos los dedos o escriben con una muñeca inestable y por lo tanto bloquean. Y eso hace que sea muy cansador escribir. ¿Ya? Entonces, trabajemos la disociación de los deditos, de los dos lados de la mano. Luego la capacidad de graduar fuerza y dirección. Ojalá en todos los entornos naturales que tengan a su alrededor, y si no hay ahí, ojalá poder ir a la plaza, ojalá hacer un paseo de curso cuantas veces se pueda, así requiera más esfuerzo, pero a lugares donde los niños puedan trepar, tocar variedad de texturas. Usar todo su cuerpo en graduar la fuerza y la dirección, para que después, cuando ya están en la especificidad de una tarea de escritura, su escritura sea fácil, porque ya la usaron en tanto, usaron sus manos de tales formas, que ya escribir en realidad un pelo de la cola. Autoestima y motivación. Hace unos años, cuando empecé a trabajar con profes, yo creo que igual las cosas han cambiado ahora, pero hace unos 5 años pregunté cómo estaban llegando los niños a primero básico en relación a la escritura, pensando que iban a decir como aquí van motivados a aprender a escribir, que no hay nada mejor. Agotados, me dijeron, como respuesta general, en un curso de acá de la universidad. Y claro, porque estamos agotándonos, nuestra motivación hacia la escritura de pronto se está privando antes, porque estamos haciendo creo que eso ha cambiado, pero igual, como cuidémoslo.
Y la simetría y el cruce de la línea media. ¿Se han fijado que hay niños que dan vuelta a los papeles para escribir? Es porque todavía no logran cruzar y transitar hacia los dos lados de su cuerpo. ¿Ya? Muy importante también en el contacto consigo mismo para una fácil y fluida escritura. En relación al entorno físico, necesitamos poder mantener atención, imitar y copiar. Siempre sepamos que mientras haya un vínculo más rico, más lo vamos a imitar. Recordemos lo que nos decía Ragnar antes, esa imitación que viene desde la imitación a la madre, que nos cobija, que nos quiere. Bueno, el rol de los educadores y las educadoras es ese, ser dignos de imitar, por lo tanto el afecto tiene que estar ahí presente. Es heavy todo lo que les toca. Capacidad de organizar la información visoespacial, o sea, sobre todo en las matemáticas. ¿Dónde está en el espacio aquello que estoy viendo? ¿Cómo lo comprendo, lo organizo, lo sintetizo, lo integro, lo paso a mi cuerpo y lo puedo reproducir o usar adaptativamente para mi proceso de aprendizaje? Y por último, la relación de confianza y afecto con mi maestro, maestra y con mis pares. Poder aprender en un ambiente también libre de burlas, libre de riesgos como para el desarrollo emocional. Todo eso, mirado desde la perspectiva del procesamiento sensorial, ayudaría a un proceso de aprendizaje inicial fácil y fluido, ¿ya? Y bueno, hay distintas, podríamos ahondar mucho más en eso, pero se nos acaba el tiempo. Y entonces, considerando los sentidos, mis actividades de apresto, el famoso apresto, nosotros crecimos con ¿cómo se llama? El librito, se me olvidó, ¿ya? Pero el librito, las serpentinas y todas esas cosas que nos hacían hacer, hoy día si yo miro desde los sentidos, ¿qué me ayudaría? O más que a alcanzar la escritura, sino que cuando estoy trabajando la escritura, cuando estoy rastrillando las hojas del otoño. Y como un director me puede decir, ¿qué está haciendo este niño en el patio? Rastrillando las hojas de otoño. Yo le puedo decir, es que está trabajando la escritura. ¿Y por qué está trabajando la escritura? Porque está trabajando en mantener una postura erguida, está usando su fuerza. Y estos niños que van a la sala y uno está arrastrando al otro, no es que se pueden pegar, qué peligroso lo que están haciendo, pero ¿qué está haciendo usted? Estoy trabajando en la escritura. ¿Y por qué está trabajando en la escritura? Porque está descargando peso en sus manos. Y al descargar peso en sus manos, va a disociar los dos lados de la mano. Y usted que está mirando los bichitos en el patio, ¿no se da cuenta que tenemos que entrar? Es que está trabajando la integración, la organización visoespacial. ¿Se fijan? Y usted que está haciendo pan, ¿por qué estamos haciendo pan? ¿Porque es rico comer pan? Porque estamos trabajando la escritura. ¿Se fijan? Entonces, la escritura no comienza con el lápiz, sino que comienza con los sentidos. Y a eso iba esta hora, esta charla. Voy a terminar con eso porque esa es la síntesis. Que cuando trabajamos los sentidos primero, el aprendizaje surge solito. Vamos trabajando a favor de la biología. Muchas gracias. Si hay alguna pregunta, estoy atenta o comentario. Muchas gracias, Blanca, te pasaste, excelente charla. No sé si prefieres que abra el micrófono a quien levante la mano o respondemos las preguntas del chat, como tú quieras. A ver si... Adelante, si quieren preguntar, no sé, voy a mirar el chat a ver que aparece algo. El silabario, ese era. Ahí hay una... Ay, gracias por sus comentarios. Por acá en el chat no veo preguntas. No sé si hay algún comentario o alguna pregunta. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, puede levantar la mano. Y también puedo dejar mi correo aquí en la casilla del chat para, por si queda algo que después... Aurora Vergara está levantando la mano. Voy a activar el audio de Aurora, a ver si... Ahí está activado el audio, Aurora. Hola, Laura. muchas gracias
por la charla. Quería hacer una pregunta, Blanca, sobre el desafío ahora para las y los docentes que están escuchando, que ahora está todo enfocado quizás en lo que tú estabas diciendo, ¿no es cierto? Como en la forma en que las y los docentes pueden ver la diversidad en el aula, tienen que, están súper desafiadas quizás a poder desarrollar estrategias en el aula que las lleven a poder mirar esta diversidad y poder abarcarla y darle espacio, pero además en lograr los objetivos de aprendizaje, que es lo que decían un poco en el chat. Entonces, ¿cuándo crees tú que es un buen momento quizás para decir, ya, esto puedo hacerlo yo desde mi rol docente y esto se me escapa un poquito en términos de procesamiento sensorial y quizás necesito el apoyo de una paradocente, del programa de integración o quizás la derivación a una terapeuta ocupacional? Bueno, gracias, Auro. Siempre el criterio como de cuándo derivar, voy a partir desde esa parte de la pregunta. El cuándo derivar y el cuándo es algo que se puede trabajar en la sala de clase, es cuando hay una interferencia funcional, real, ¿ya? Las terapeutas ocupacionales trabajamos desde la ocupación, entonces vemos la función vinculada a la autonomía, al aprendizaje y al juego y a la participación social. Entonces, cuando veo que hay un niño o una niña que no puede acceder al aprendizaje, aun cuando desde mi lugar docente he observado, he hecho modificaciones, he buscado cuál es su mejor lugar en la sala, he revisado en equipo, he conversado con la familia y veo que ese niño o esa niña no puede acceder al proceso de aprendizaje que sus pares sí están pudiendo acceder, es un momento para derivar. Desde el punto de vista de la autonomía, cuando los hitos de desarrollo se están viendo interferidos, por ejemplo, desde hitos de desarrollo psicomotor, la marcha, el movimiento, o hasta el control de esfínter, o la autonomía en la alimentación, y veo que en realidad su flujo de desarrollo está estancado por alguna interferencia, es bueno consultar. En juego, lo mismo, aunque en juego es como el mejor escenario para justamente amplificar aquello que pueda estar estancado. Así que intentemos ahí a través del juego, que es como el mejor canal, pero nuevamente si veo que es un niño que a raíz de que se ve molesto porque no puede jugar con sus pares, porque también hagamos la distinción de que somos diversos y tenemos derecho a querer jugar, quizás más bien sedentario, o querer jugar más bien brusco, porque es parte de nuestra diversidad, pero cuando eso interfiere en su desarrollo, también es un momento en que podemos consultar. En general, la mayoría de los colegios hoy en día tienen PIE, y a mí me gustaría ver cómo los PIE se integran en el aula en general, para justamente que los profes tengan las herramientas para resolver en aula o generar espacio para favorecer el aprendizaje en aula y luego apoyar afuera, ¿ya? Ahí se podría producir una ecuación bien interesante cuando se potencian los recursos del equipo. No sé si había algo más en la pregunta, Aurora. Le voy a dar la palabra a Gabriela, que tiene la mano. Voy a activar el audio de Gabriela. Ahí sí está funcionando, Gabriela. Ya, gracias. Yo quería, no recuerdo ver bien sobre la presentación de Blanca, si ella es docente en alguna universidad, pero la pregunta va más que nada a si tiene alguna idea de cómo está este tema en la formación, en las mallas curriculares de las carreras que trabajan con niños pequeños. Por ejemplo, en educación parvularia, tú estabas mencionando la importancia de que se tenga en consideración, y todo el mundo siempre repite que a los niños hay que esperarlo para que antes de enseñarles a leer y escribir, pero uno como educadora sigue observando malas prácticas. Entonces, bueno, yo salí hace rato de la universidad y no manejo bien cómo está la malla curricular actualmente con lo que ya se sabe
en relación a lo que tú acabas de decir, o sea, ¿cómo está la formación de las educadoras de párvulos en este sentido? ¿Cuánta información manejan sobre lo delicado que es este tema y de no forzar y por el contrario reforzar y estimular lo que más se pueda, todo lo que es exploración, coordinación, como decías tú, trepar, qué sé yo? ¿Qué sabes tú de cómo están las mallas curriculares en ese sentido y en especial en educación parvularia? Porque yo todavía veo aberraciones en instituciones, tremendas instituciones de educación pública. Entonces, ¿qué sabes tú de eso? Pucha, mira, yo no he revisado así como no he hecho una revisión exhaustiva de las mallas, ¿ya? Pero llevo varios años haciendo un curso de extensión aquí en la Católica de Villarrica con profesores de preescolares y educación inicial, y muchas veces me encuentro con que esto es un tema novedoso, ¿ya? Y que, claro, y eso me refleja que en muchas mallas no está. Seguramente en la Católica de Villarrica, que ya venimos trabajando este tema hace tiempo, ya está más involucrado y es una escuela que tiene una visión que está buscando justamente incorporar estos temas. Pero me encuentro con que el tema es novedoso, pero no es solo culpa, te diría yo, culpa por decirlo de una manera, no es solo situación de la parte educacional, sino que el ámbito clínico también ha sido muy cerrado, creo yo. Ha sido bastante cerrado, o sea, la terapia ocupacional vinculada a la discapacidad, la fonoaudiología vinculada a los retrasos del lenguaje o a los trastornos del desarrollo. Y de pronto resulta que más aún ahora en pandemia, bueno, no, antes de eso, de pronto se hace una ley de integración escolar y de inclusión escolar donde decidimos como sistema educativo abrirnos y a la inclusión, más la capacitación de las personas que se abren a esa diversidad maravillosa, no acompaña el cambio. Y al final el resultado es un hiperestrés de los docentes que de repente tienen cursos de 40 alumnos con inclusión, con necesidades, con neurodiversidad y diversidad psicosocial y situaciones muchas a las que más encima se agrega la pandemia. Entonces, al final, claro, el esfuerzo yo creo que tiene que ir por el lado de la formación y por otra parte tenemos que abrir la interdisciplinariedad y tanto de la educación, por ejemplo, hacia la terapia ocupacional. O sea, yo cuando trabajo con niños y niñas me contacto con los profes de mis niñas y vemos qué están aprendiendo ahí para yo usar los mismos contenidos en mis terapias. Y esa dinámica debiese ser así el flow constante. Y ojalá vayamos avanzando en eso. Yo creo que están las ganas de avanzar. Muchas gracias, Sí, Blanca. gracias, Voy a abrir la Gabriela. última pregunta para Diego. Diego, si puedes abrir tu cámara también, por favor, para que le preguntes a Blanca. Yo estoy activando tu audio. No se me activa el audio. Ah, ahí, no. A ver, no se activa el audio de Diego. Ahí sí está activado tu audio. ¿Puedes prender tu cámara también, Diego, por favor? Dale, Diego, te escuchamos. ¿No me escucha, Diego? Chuta, parece que no funciona el audio de Diego. Ahí hay alguien más, Catherine. Ya, voy a activar a Catherine por mientras. Chuta, lo siento, Diego. Voy a activar el audio de Catherine. Diego puede escribir por el chat si necesita de repente, si es que no le funciona el audio. Dame un segundo, Catherine. Ahí está activado tu audio, Catherine. Sí, hola. Buenas tardes, colegas, a todos los que están ahí conectados.
desde Arica a Punta Arenas, leo que hay de muchos lugares. Blanca, primeramente agradecerte esta instancia súper nutritiva. Gracias a la Universidad Católica de Chile, sede Villarrica, por este momento. De verdad que yo creo que, y leo a mis colegas súper agradecidos en el chat, y qué rico que se estén dando estos momentos, que como colegas podamos también trabajar de manera colaborativa, escuchar experiencias, leer a mis colegas. Creo que ha sido una instancia muy, muy linda, y sobre todo saber este tema del procesamiento sensorial, que se está dando mucho en nuestros colegios. Hemos recibido muchos niños con trastorno del espectro autista, quienes vienen con su evaluación, con su perfil sensorial, y en algunos casos también nos ha costado interpretar esa información. Así que agradezco, Blanca, toda la información que tú nos has aportado en este acortado tiempo. Y bueno, mi duda era más que nada, tú nombraste algo que lo noté, que era el umbral del estudiante. Quería que me contaras un poquito como en qué consiste eso, para que no quedara ahí como la duda. Eso, muchas gracias. Gracias, Catherine, qué amorosa tu respuesta también, ahí tus comentarios hacia los demás. Lo del umbral se refiere al nivel de alerta, ¿ya? A este gráfico que se veía con una curvita, ¿ya? En el que existe un umbral, digamos, un tramo en el que la información sensorial que accede al sistema nervioso central por cualquiera de las vías que la transmite, llega a una serie de estructuras cerebrales subcorticales, o sea, bajo la corteza, no conscientes, ¿ya? Donde es procesada. Y el umbral se refiere a cuánto mi sistema nervioso central pudo procesar de esa información, ¿ya? Los niños que tienen un umbral muy bajo, es decir, toleran apenas una gotita de información y por lo tanto no alcanzan a usarla de forma funcional. Hay otros niños que tienen un umbral de registro más amplio, por lo tanto logran registrar esa información o necesitan más información y la comienzan a usar de forma adaptativa. ¿Ya? Se refiere como a la amplitud o a la tolerancia, digamos, de información sensorial para un nivel de alerta óptimo. Muchas gracias, Blanca, por todo. Ya estamos finalizando, ya llevamos una hora y cuarto. No sé si quieres decir algunas palabras al cierre. Yo quiero agradecerle a todas y todos por su participación. Muchas gracias. Yo quiero agradecer también a la invitación, a la participación, a los comentarios, transmitirles mi admiración a todos y todas quienes trabajan en educación. Creo que es una tarea importantísima, fundamental, lejos la más importante de cualquier sociedad, es el tema de la educación en la infancia. Que tenemos en nuestras manos, niños y niñas que se pueden transformar o sea, pueden construir una vida maravillosa en medida que van recibiendo esas herramientas. Por lo tanto, la tarea de nosotros, como todos los que estamos involucrados en infancia, es una tarea de joyero y al mismo tiempo una responsabilidad muy grande. Así que mucho ánimo, mucho trabajo en equipo, mucho autocuidado. Y que sigamos aprendiendo unos de otros para hacernos la pega también más fluida y entretenida. Ya. Gracias, eso, Blanca. que estén muy bien. Disculpa, dame un segundito. Aquí hay una persona que dice que se repita una segunda parte. Nosotros tenemos un curso que dura 24 horas en la universidad sobre procesamiento sensorial que lo dicta Blanca, ¿no es cierto, Blanca? Sí, son 24 horas en las que no seguías, no se asusten, no es una teletón. En que trabajamos justamente estos conceptos y esta teoría, y vamos tratando de vincularla a la práctica educacional de cada persona que asiste al curso. Perfecto, sí, lo vamos a estar, ya tenemos la información de ustedes, yo creo que lo vamos a estar dictando durante el año, al menos unas 2 o 3 veces, así que les vamos a hacer llegar ahí un correíto con toda la información. No te había comentado esa parte, Blanca, no te preocupes. No, avísame. Ya, bueno,
Muchas gracias, Blanca. Ya, Muchas chiquillos, gracias que a estén todas y bien. todos por habernos acompañado. Que estén muy bien. Nos vemos en las Gracias. siguientes charlas. Chao. Nos vemos, chao, chao.